En noviembre de 2023, Javier Milei ganó la presidencia de Argentina con más del 55% de los votos y prometió una revolución liberal. Menos de 2 años después, su partido se ha desplomado en las elecciones de Buenos Aires, incluso con su hermana al frente de la lista. Quienes antes jaleaban al presidente ahora le dan la espalda. ¿Qué ha pasado en tan poco tiempo? Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿se está quedando solo Milei? En noviembre de 2023, un economista sin experiencia política se convirtió en presidente de Argentina. Buenas noches a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. La victoria no fue por poco. Javier Milei y su partido, La Libertad Avanza, consiguieron más del 55% de los votos. Sacaron al peronista Sergio Massa del gobierno y el nuevo presidente arrancó su mandato eufórico. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Un tono muy distinto al que mostró la noche del lunes compareciendo en la cadena pública para presentar su presupuesto. Y por eso podemos afirmar, como hemos hecho en tantas otras veces, y pese a las turbulencias coyunturales, que lo peor ya pasó. Hola, Mar. Hola, Ana. Mar Centenera es mi compañera de la redacción del País en Buenos Aires. Te he llamado porque desde hace unos días esa energía que suele mostrar en público Javier Milei parecía algo menor. Hemos estado escuchándole presentando sus presupuestos en televisión, agradeciendo a los suyos, pero la verdad es que esa energía más baja sí que la notábamos también por aquí. Hay que ser claro, es que, sin ninguna duda, en el plano político, hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Esto lo decía el pasado 7 de septiembre, ¿no? Sí, exactamente. Las elecciones eran las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Se elegían cargos legislativos provinciales y municipales, es decir, a priori era una elección que podríamos decir menor. Pero lo que pasó es que Milei nacionalizó esa elección. La quiso convertir en un plebiscito sobre su gestión en un territorio muy hostil, la provincia de Buenos Aires, que es la más grande de Argentina y además está gobernada por el peronismo kirchnerista. Entonces, al perder por 14 puntos, lo que hubiera sido una derrota sin demasiada importancia, se convirtió en una derrota mucho más grande porque no solo le puso el último clavo al ataúd del kirchnerismo, como había dicho durante toda la campaña, sino que además salió debilitado. Pero, Mar, no han pasado ni 2 años desde que Milei formó gobierno. ¿Qué ha pasado? Bueno, por un lado, Milei hay que atribuirle un mérito muy importante, que es que bajó de manera significativa la inflación. Estamos hablando de que este año se prevé que los precios van a aumentar un 30% aproximadamente, que es una barbaridad en cualquier país, es una barbaridad en España y en la mayoría del mundo, pero no en Argentina. Si pensamos que en 2023, por ejemplo, cuando Milei llegó a la presidencia, los precios aumentaron más de un 200%. También ha logrado equilibrar las cuentas públicas y eliminar el déficit. El problema es que este ordenamiento de la macroeconomía se ha hecho a través de un recorte del gasto público que ha sido salvaje. O sea, ha habido despidos masivos, se ha bajado los sueldos a los profesores, a los médicos, a todos los empleados estatales, se ha congelado la obra pública y la gente, ¿qué es lo que ve? La gente ve que su bolsillo no mejora y incluso que las pequeñas cosas que todavía eran motivo de orgullo para muchos argentinos, por ejemplo, la universidad pública, se están quedando sin fondos. Y toda esa gestión nacional ha influido en que haya sacado malos resultados en Buenos Aires. Claramente la gestión ha importado mucho en esos resultados electorales. También han importado otras cosas, por ejemplo, un escándalo de corrupción que saltó a la luz un par de semanas antes, en la cual se escucha al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, acusando a Karina Milei directamente de recibir el 3% de todas las compras de los medicamentos para discapacitados. Entonces, Karina Milei es alguien muy cercano, es la hermana de Milei, pero además es una pieza clave en su gobierno,
una pieza clave en el armado de las listas electorales en la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ese rol tan importante que tuvo también de algún modo influyó en el resultado electoral. O sea, problemas de gestión y también escándalo de corrupción que le ha estallado. Mar, las urnas al final son la forma más objetiva de ver la aprobación o desaprobación que tiene un dirigente. Decías que Buenos Aires es históricamente peronista, pero desde aquí al menos da la impresión de que también están dándole la espalda a Javier Milei los que lo habían apoyado en el pasado. Así es, Ana. Hay algo muy elocuente. Mira, he escogido 2 audios de periodistas que habían mostrado abiertamente su afinidad con Milei. Unos audios de hace un par de días. Fue soberbio, fue pedante, no escuchó. Un gobierno que perdió la temperatura con la sociedad. Un gobierno que se enamoró del streaming y perdió la calle. Que se enamoró de las redes sociales y no se asomó al balcón para ver qué pasaba. Perdiste por 1 millón de votos. Por 1 millón de votos. Te llenaron las urnas y lo que terminó primando fue el enojo. Es el enojo de la gente, estúpido. Y es el enojo en lo político y en lo económico. Estos eran Esteban Trebuch y Eduardo Feynman. Se trata de 2 periodistas televisivos muy conocidos en Argentina por sus opiniones conservadoras y antiprogresistas. Pero empezaron a criticarlo después del estallido del escándalo de los sobornos y también fueron muy duros después de la derrota. Bueno, y tan duros, ¿no? Que le llama estúpido al presidente. Y el otro periodista que decía algo así como demasiado streaming y poca calle, ¿no? ¿Ha bastado una primera derrota en las urnas para que le den la espalda así? Hay que ver, quizás en el caso de estos 2 periodistas no era tanto un darle la espalda, sino una crítica para que cambie el rumbo, ¿no? Desde sus filas, un poco lo que se le está pidiendo es que un cambio de rumbo. Pero bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, él se dedica a insultar a diario a los periodistas diciendo que la gente no los odia lo suficiente. Nunca ha habido un maltrato semejante y eso se extiende a todas las personas que son críticas con él. Va desde economistas, políticos, incluso se peleó a través de las redes con un niño autista de 12 años. Madre mía. Pero bueno, después hay que entender también que Argentina es un país muy pasional donde pasar del odio al amor, del amor al odio es algo que se da con facilidad. También que los argentinos tienen fama de ser muy impacientes y quieren ver resultados rápido, algo que es difícil y hay que tener en cuenta que en Argentina hay elecciones cada 2 años. Y además Milei ha tratado mal a tanta gente que basta que verle alguna señal de debilidad para que, o sea, un poco lo que se llama aquí de oler sangre, ¿no? Para que la gente quiera vengarse de una forma rápida. Y aparte de esa pasión, de esa cultura política y social que describes, del escándalo de corrupción, de que trata mal, como dices, ¿no?, a todos los que son críticos con él, ¿qué más le ha pasado factura? Bueno, además, una de las cosas que creo que son claves y le han hecho mucho daño tiene que ver con el hecho de su falta de sensibilidad en materias que afectan a las personas más vulnerables. Creo que el ejemplo más claro es el caso de la discapacidad. Porque hay niños, hay adolescentes, hay adultos discapacitados que se están quedando sin tratamientos porque hace casi un año que Milei no aumenta el dinero que reciben los profesionales que los tratan. El año pasado también aumentaron poquísimo. Estamos hablando de que este año hay una inflación del 30%, el año pasado fue del 118%, es decir, que el sueldo, lo que cobran estos profesionales se ha hundido. Además, también se ha sabido que usó información falsa para desprestigiar. ¿Para desprestigiar a quién? Para desprestigiar al kirchnerismo, pero bueno, a través de los discapacitados, es decir, que es un tema muy sensible. El caso más sonado fue cuando el portavoz presidencial, Manuel Adorni, salió en rueda de prensa mostrando la radiografía de un perro, de la cola de un perro, y diciendo que correspondía a una pensión de discapacidad que se había otorgado durante el kirchnerismo, lo cual después se supo que nunca se había otorgado esa pensión, que Adorni tenía la información de que no se había otorgado y aún así la mostró en rueda de prensa, ¿no? Otro escándalo, por ejemplo, fue que publicaron un decreto que clasificaba a los discapacitados con términos como idiota, imbécil, débil mental. Es una clasificación que fue copiada punto por punto de otra de 1998, es decir, que estaban atrasando la discusión casi 2 décadas. Es tremendo. En el 98 gobernaba Carlos Menem, un presidente al que a Milei se le ha oído elogiar muchísimo.
Y ha llegado a decir que fue el mejor presidente de la historia de Argentina. Y yo me acuerdo que en esa charla, 3 veces le dice Menem a Javier, le dice, vos tenés que ser presidente, yo llegué por intuición, vos tenés talento, le dijo. ¿Quién es este que habla? Es el sobrino del expresidente fallecido, Martín Menem, que hoy preside la Cámara de Diputados. En ese audio explica cómo se conocieron su tío y Milei. En esa referencia constante a un gobierno que dejó muy mal sabor de boca a muchos argentinos, quizás ha tenido algo que ver. Porque entre tanto los defensores de Menem como sus detractores tienen un punto en común, que nadie niega la gran corrupción que hubo durante su gobierno y precisamente ahora sus familiares son sospechosos de un escándalo de este tipo, el escándalo de las coimas en el que también está presuntamente implicada Karina. Hay muchos escándalos de corrupción por lo que veo. Quiero que me los detalles, pero dame un momento. Enseguida volvemos, Mar. Estoy con mi compañera Mar Centenera desde Buenos Aires intentando entender qué le ha pasado a Javier Milei, el presidente argentino, para que en menos de 2 años de mandato haya perdido el favor de muchos de los que lo apoyaron cuando era casi un desconocido y llegó a la Casa Rosada. Me estabas contando, Mar, que la derrota de su partido en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, esto fue el 7 de septiembre, tiene mucho que ver con cierta insensibilidad de Milei. Me pregunto qué teclas ha podido tocar, porque es verdad que nunca ha sido muy delicado Milei. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Sí, este fue un audio que se viralizó y que resume un poco su rechazo a las políticas de género y la dureza de su discurso, pero todo lo woke, como él le llama, esa guerra cultural contra la izquierda, contra el progresismo, contra todos estos valores, le dio muchos réditos electorales. Lo que pasa es que ahora se ha metido en temas que están en la médula de la sociedad argentina. Antes hablaba de los discapacitados, pero, por ejemplo, también con los jubilados. Recortó las jubilaciones y vetó una ley que quería que recuperasen el poder adquisitivo perdido. Entonces hay un grupo de jubilados que se manifiesta cada miércoles frente al Congreso y es habitual que esas protestas terminen con represión policial, con heridos, con detenidos. Este miércoles, por la tarde, hora argentina, hay una nueva manifestación que se prevé que va a ser multitudinaria contra el veto de Milei a otras leyes. En este caso son leyes que aumentan la financiación para la universidad pública y para el Hospital Garrahan, que es el mayor hospital pediátrico de Argentina. Si no hay hospital precarizado, no vamos a trabajar. El Garrahan Ana es un hospital de referencia con profesionales de altísimo nivel. Y, por ejemplo, es un hospital en el que se hacen la mitad de los trasplantes infantiles, donde se atienden la mayoría de los casos complejos. Es decir, no importa si es un niño de una familia pobre o de una familia adinerada. Si tiene una enfermedad rara o muy grave, es muy probable que lo atiendan allí o al menos que lo lleven a hacer alguna consulta. Entonces, el hecho de que Milei esté bajando sueldos, que esté reduciendo las residencias médicas, de que haya médicos que llevan años trabajando ahí, que se están yendo porque no les alcanza para vivir, tiene un efecto muy negativo para su imagen. Claro. Este lunes pareció tomar nota, porque al anunciar el presupuesto de 2026 dijo que tanto para la educación, como para la salud, como para las jubilaciones van a tener aumentos superiores a la inflación. Ahora los argentinos deben decidir si creen o no esta promesa electoral, al igual que si creen, como también dijo Milei, que lo peor ya pasó. Claro, ha tocado temas que tocan a izquierda y a derecha, ¿no? En política, al final, cómo se comunican las cosas es fundamental. Hay una palabra que me ha llamado la atención en uno de los audios que me ponías antes, cuando los periodistas afeaban la conducta de Milei por distintas cuestiones y uno de ellos hablaba de soberbia. Y la soberbia es una de las críticas más repetidas, tanto por gente que fuera de su espacio político como incluso desde dentro, ¿no? Y un poco es la que le ha llevado a deshacerse de todo aquel que le llevaba la contraria. Un poco al principio, por ejemplo, con Nicolás Pose, que no aceptaba hacer lo que quería, su primer jefe de gabinete, lo echaron de forma fulminante. El economista Ramiro Marra, que un poco consideraba que iba por libre, también a pesar de la gran simpatía que se tenían, de que habían hecho campaña juntos desde el principio, también lo alejaron de la noche a la mañana.
Algunos diputados de su partido lo han dejado, han formado un bloque aparte. Incluso hay un caso paradigmático, quizás, que es un grupo que se conoce como las Fuerzas del Cielo y son tuiteros e influencers con muchísimos seguidores que fueron claves para que Milei llegase al voto joven, que fue muy importante en su triunfo. Este grupo pedía lugares en las listas electorales y les cerraron la puerta sin contemplaciones. También se sienten mal pagados gobernadores provinciales que lo apoyaron, incluso gente del PRO, el partido de Mauricio Macri, que aceptaron ir con Milei en las elecciones, pero se sienten incomodísimos con las formas de Milei, se sienten incomodísimos con su forma de gestionar tan inflexible. La lista es muy larga. Lo de la gestión lo entiendo, pero las formas son las mismas que llevamos viendo todo este tiempo, las mismas que él empleaba antes de llegar a la Casa Rosada, ¿no? No hay sorpresa. Sí, es verdad. Las formas son las mismas, pero los insultos quizás al principio causaban sorpresa, incluso simpatía, ¿no? Simpatía en esa parte de la sociedad que estaba pero que muy enojada con el gobierno de Alberto Fernández. Pero esos insultos, después de 2 años de usarlos prácticamente a diario, han perdido efecto. Además, ya lleva más de 1 año y medio y la gente lo que quiere es soluciones. O sea, no quiere más maltrato, no quiere insultos, no quiere ya reírse de nada, sino que quiere llegar a fin de mes. Voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. ¡Buf! Y aquí se ve un poco ese tono soberbio que tanto se le critica, ¿no? Hasta él sabe que no tiene que insultar, que es algo que todas las encuestas reflejan que es muy negativo, pero no sé si podrá enmendarlo porque parece parte de su naturaleza, como el escorpión de la fábula. Y además es que una cosa es insultar al rival político y otra despreciar a colectivos vulnerables desde el asiento de una presidencia que representa a 47 millones de personas, porque los políticos están muy mal valorados, pero los médicos de Garrahan no. Y esto ha hecho que no sea solo él quien echa gente, sino que incluso su propia gente se vuelva en contra y lo desafíe. Antes hablaba de este grupo de influencers y de tuiteros que son las Fuerzas del Cielo, pero también pasa con los legisladores, con los gobernadores aliados, que han empezado a criticar las formas y sobre todo a pedir cambios, ¿no? Por ejemplo, pienso en el diputado Emilio Monzó, que después de las elecciones bonaerenses criticó que el poder esté a cargo de una mujer que vendía tortas, en referencia a Karina Milei, que antes era repostera. El gobernador de la provincia de Salta, en el norte, Gustavo Sáenz, que ha comparado el gobierno con las palomas de iglesia, diciendo que se cagan en los fieles. Los últimos en retirarle el apoyo, al menos de forma temporal, son los mercados internacionales, ¿no? Porque el peso ha empezado a depreciarse más y más, el riesgo país ya está por encima de los 1.100 puntos y están creciendo las dudas sobre la capacidad argentina de pagar sus deudas. Esto hace que se esté complicando el panorama económico y de paso se está complicando la imagen de Milei en el extranjero, que era muy buena, en especial entre los economistas ultraliberales. Estoy escuchándote y recordando algo que escribía nuestro compañero Federico Rivas, también desde Argentina, sobre los cambios del decreto de discapacidad. Esos cambios los viralizó una cuenta de la red social X, el antiguo Twitter, que se llama Arrepentidos de Milei. Es un nombre que, la verdad, es muy elocuente para este episodio. ¿Quién le queda entonces a Milei, Mar? Sí, la verdad es que hay arrepentidos, pero bueno, quizás primero decir que mantiene un apoyo cercano a casi el 40% de la población argentina. Según las encuestas, es el más bajo de su gestión, siempre estaba entre el 50, 52, 53, es decir, ha sido una caída grande. Hay que ver qué pasa en provincias tradicionalmente apoyaron muchísimo a Milei como Córdoba o Santa Fe, eso por un lado. Después, en el ámbito internacional, retiene el apoyo de líderes de la derecha, en especial los de la ultraderecha, pienso en la italiana Giorgia Meloni, en el húngaro Viktor Orbán, en el estadounidense Donald Trump, también de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Los mayores problemas los tiene hoy dentro de la Casa Rosada, o sea, con la gente con la que gobierna, porque su pequeño gabinete está bastante desgastado y más que nadie su hermana, Karina Milei, a quien él llama desde el primer día el jefe, a diferencia de Cristina Kirchner, a quien la conocen como la jefa.
no importa las críticas que reciba, no importa la responsabilidad que se le atribuya en la derrota electoral de Buenos Aires, no importa los escándalos que la salpiquen. Karina Milei es intocable para el presidente argentino. La acompaña a todos lados y no solo es su guía política, es su sostén emocional. Entonces, Milei se enfrenta a una cita durísima en las urnas para el 26 de octubre. Se va a renovar parcialmente tanto la Cámara de Diputados como el Senado. Entonces necesita una muy buena elección para garantizar la gobernabilidad en esa segunda parte del mandato. Lo sabe y por eso el lunes, cuando anunciaba el presupuesto, se mostró dispuesto a aumentar los fondos en esas áreas sensibles. Lo que falta por ver es con qué equipo continuará gobernando, porque sus aliados le reclaman cambios urgentes y no puede. El banquillo de suplentes parece vacío. Veremos qué pasa ese 26 de octubre. Ya charlaremos entonces, Mar. Gracias. Gracias a ti, Ana. Este episodio lo han realizado Mar Centenera y Silvia Cruz La Peña, que también lo ha dirigido. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Gracias por escuchar.